Voy a leer rápidamente para después explicar largamente. Estamos en 1 de Pedro capítulo 5 y ya hemos pasado por acá, solo voy a leer. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, está hablando Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, es un hombre ya maduro, no solo en edad, sino en carácter, pero en el carácter de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Dígase conmigo: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Ahí vamos. Entonces, el apóstol va a abordar el siguiente pasaje, lo que escribió hace 2000 años, dándonos a entender algo, a mi manera de ver, extraordinario y sumamente mal entendido por los creyentes que no han profundizado en la persona del Señor Jesucristo. Espero que no sea nuestro caso, sino que por el contrario, esto nos confirme el peregrinar en el cual usted y yo estamos después de haber conocido del Señor, sea cual sea tu edad, sea cual sea tu origen, sea cual sea tu condición actual. Nosotros debemos mirar esto que el apóstol Pedro nos va a ilustrar de una manera sabia y correcta. Entonces dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Diga conmigo: en nuestros hermanos. Ya hablamos, no creo que es suficiente, pero sí nos sirve lo que llevamos hasta ahora, de lo que es la vida terrenal. Es una vida que nos depara muchas dificultades a veces, sin importar si somos cristianos o no. La gente sufre. El gran factor de diferencia es en qué condiciones se da el sufrimiento en las personas. Seguramente muchas personas que no conocen de Cristo sufren y puede que salgan adelante o se queden ahí empantanadas, pero ese sufrimiento de nada sirve para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hay personas que han sufrido mucho en la vida, conozco muchas, pero no tienen al Señor. Son personas que se han formado, han madurado, pero para efectos de la eternidad, ese carácter no les sirve absolutamente para nada. Sin embargo, aquellos que hemos llegado a Cristo Jesús y hemos pasado por sufrimientos, los sufrimientos no nos dan la posición en Cristo Jesús, sino que porque tenemos la posición en Cristo Jesús, a veces por llevar a cabo el desarrollo de nuestro testimonio en Cristo, sufrimos vituperios, persecuciones, etc. Entonces el apóstol acaba de señalar, como terminamos la vez pasada, que los sufrimientos que nos ocurren no son particularmente en nuestra contra, que hay muchas otras personas cristianas alrededor del mundo que están sufriendo. Pero quiero avanzar. Entonces,
el apóstol llega a este punto y terminando su primera carta, él aparece con esta situación y dice: mas el Dios de toda gracia. Pedro ve como fuente de todo lo bueno, de todo lo agradable y de todo lo perfecto a Dios. De Dios viene todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto, incluyendo las situaciones difíciles que Él permite en nuestra vida. Además, ese Dios de toda gracia se constituye en la respuesta que el creyente necesita en todo lo que sea necesario para vivir una vida victoriosa aún en medio de las dificultades. Salir en victoria no significa siempre que las dificultades pasen. Es posible vivir una vida victoriosa en medio de las dificultades. ¿Me hago entender? El sistema caído nos enseña que salir en victoria es dejar atrás las situaciones difíciles, pero nosotros por madurez ya entendemos que posiblemente las situaciones difíciles no vayan a dejarnos. Después miraremos ejemplos de eso. Sin embargo, gracias a este Dios de toda gracia, yo puedo tener una vida en victoria a pesar de que las dificultades me agobien. Con respecto a ese Dios de toda gracia, dice que Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Escuche bien, el llamado que Dios nos ha hecho no termina en el ataúd para nosotros. El llamado que Dios nos ha hecho no termina cuando nos jubilen en la empresa o cuando ya no podamos levantarnos de la cama por ancianos. El llamado que Dios nos ha hecho es a la eternidad. Diga eso conmigo, la eternidad. En el afán diario del sistema caído del mundo, no se habla de la eternidad porque no le conviene, además no sabe valorarlo, no entiende. Usted habla con la gran mayoría de personas que hay a su alrededor que no son creyentes y tienen un concepto de la muerte tan etéreo, tan difuminado, tan escaso, que parece que todo a ellos se les acaba ahí. Sin embargo, nosotros que hemos renovado entendimiento, sabemos el peso de estas palabras, que nos llamó a su gloria eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Él acaba de decirnos que el Dios de toda gracia, todo lo bueno que Dios tiene para la humanidad al reconciliarse con ella, la ha depositado el Padre en su Hijo llamado Jesucristo. Básicamente, lo que Él quiere decirnos, Pedro, es que si obedecemos al llamado de Dios a ser santos, no tendremos ni tiempo ni ganas para descender a las anteriores obras del pecado, como ya lo señaló Pedro. Jesucristo entonces, nuestro Señor, se constituye en el mediador de esa gracia que el Padre ha decidido entregarnos para su gloria eterna. Diga conmigo, eterna. Básese en esa palabra, la eternidad. No es algo que no podamos asir. Nuestro entendimiento por el nuevo nacimiento nos capacita para entender la mente de Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios que el Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios. De la misma forma, entonces, al darnos por el nuevo nacimiento la mente de Cristo, los pensamientos de Dios son ahora nuestros en Cristo Jesús. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que echábamos de él mano cuando no entendíamos que Dios nos llamó a su comunión y nos llamó a ser su familia. Y entonces el pasaje literalmente dice: porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Así como está de alto el cielo de la tierra, así de distantes están los pensamientos míos de los de ustedes. Correcto. Eso es real. Cuando una persona no conoce de Cristo Jesús, por buena que sea, escuche bien, los pensamientos de él son carnales y los de Dios son de espíritu. Por lo tanto, así se han alejado los caminos. Pero en Cristo Jesús, al tener la mente de Cristo, entonces, por madurez y por renovación de entendimiento, usted y yo ya, los pensamientos de Dios son nuestros pensamientos y los caminos de Dios son nuestros caminos. ¿Me estoy haciendo entender? Aló, ¿me estoy haciendo entender, amigos? Dígame, ¿a qué es que venimos acá? ¿A qué venimos? Díganlo nuevamente, ¿a qué? A renovar la mente. Entonces Pedro dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, recuerde que el puente a esa gloria eterna está plagada de padecimientos.
pero es corto ese camino que se padece en comparación con la eternidad que en Cristo Jesús hemos recibido. Les voy a contar algo, casi que sufrimiento y vida para Dios son concomitantes, van de la mano. El apóstol Pedro lo está señalando acá, Pablo en casi todas sus cartas, y son estas dos cosas como almas gemelas, el sufrimiento y la vida santa. Son gemelas porque van de la mano, entonces forman una bella pareja. El asunto aquel del evangelio que nos aleja del sufrimiento, que nos promete una vida con carro, casa y beca y libres de penas, es un evangelio falso, literalmente falso, de toda falsedad. Claro que uno anhela dejar de sufrir. Entonces, cuando te predican eso, inmediatamente te pegas como polilla a esa clase de enseñanzas, pero cuando realmente estás buscando de buena fe seguir a Dios, te vas a encontrar que hay una serie de dificultades impresionantes, pero como de buena fe has creído, el Señor de buena fe te va edificando el carácter, y entonces ya uno empieza a poder discernir y digerir si lo que me están enseñando es el evangelio correcto o el incorrecto. Entonces dice Pedro, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, es posible también, porque creemos en la sanidad. Si una persona está enferma, puede sanar. Si una persona está fracasada financieramente, el Señor la puede prosperar. Si una persona está afligida emocionalmente, el Señor la puede restaurar. Obvio, si hay un demonio, podemos echarlo fuera en el nombre de Jesús. Creemos en todo eso. Pero, ¿y si no? Y si la voluntad de Dios para ti es otra, por ejemplo el caso del apóstol Pablo. Recuerden que Pablo tenía una enfermedad en su cuerpo, un aguijón de Satanás, lo llama en 2 de Corintios capítulo 12. Y resulta que le oró a Dios para que le quitara esa enfermedad, y Dios le dijo, no te la voy a quitar, bástate mi gracia, eso te lo voy a permitir para que la grandeza de la revelación que te he dado no te vuelva soberbio. Y mire qué interesante, Pablo no se murió de esa enfermedad, a Pablo lo decapitó Nerón. Entonces uno puede tener una serie de esas dificultades con las cuales va a pasar su vida, y sin embargo sirviéndole a Dios con gratitud y con amor y con empeño, como lo hizo Pablo, porque hay cosas que Dios puede quitar. Y no es que el asunto, miren, en cierta ocasión alguien le dijo al Señor, si quieres, y Él le dijo, quiere. Entonces el asunto acá, usted y yo, maduros en el Señor, no es si Dios puede hacernos un milagro, el asunto es si Dios quiere hacerme ese milagro. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, pasando esa brecha de lo temporal, nos enrutamos hacia lo eterno. Entonces, cuando hayamos padecido por un poco de tiempo, o sea que en la temporalidad Dios nos dé unas victorias, o si no, en la eternidad las tendremos todos, viene lo que realmente quiero que veamos esta noche. Dice Pedro que el sufrimiento en sí no es una finalidad. Esto es lo que está diciendo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, no me vaya a confundir que entre más sufro, más cerca estoy a Dios. Ya le hice ver que no necesariamente sufrir me acerca a Dios. Hay personas que inclusive en el camino del Señor sufren, mas no por Cristo, no por entregar su vida a Cristo y vivir para Él, sino porque continuamente van a las obras de la carne, y eso le trae consecuencias. Entonces estamos hablando de que Pedro dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, diga eso conmigo, un poco de tiempo. Resulta que Él mismo, o sea Dios se apersona del asunto. No me canso de esto. Miren, está bien, somos un colectivo. Usted y muchos otros creyentes están actualmente sobre la faz de la tierra. Hay una multitud de personas que creen en Dios. Habrá muchas que no creen, pero hay una multitud que sí cree. Pero a pesar de eso, Dios se apersona de cada uno. Lo que quiere decirme Pedro es que Dios mismo se apersona del asunto, porque el sufrir no me lleva a Dios por el solo hecho de sufrir, pero sí me hace más cercano a Él, ya que el sufrimiento me decepciona de todo lo que me quiere alejar de Dios. Mira, al de lado, dígale, ay, ay, ay. A veces, miren, usted, yo sé que me entiende, me capta. Has sufrido, te has decepcionado de relaciones, de personas, de instituciones, de la gente más cercana.
Y es precisamente, permítame decirle esto, porque Dios no puede permitir que te embeleces en las cosas temporales, y eso te llevará a fijar la mirada en Él, que no decepciona absolutamente a nadie. Dios, es bueno, es agradable, es perfecto y está a tu favor, y quiere que tú entiendas esa dimensión en la cual puedes vivir sin todo menos sin Él. ¿Me hago entender, amigos? ¿Por qué no entendemos eso? Entre más nos demoremos en entenderlo, más nos demoramos en madurar. Por eso dice, Él mismo, y miren estas 4 palabras que Pedro utiliza: os perfeccione. Diga conmigo, perfeccione. Aquí la perfección es en el sentido de madurar, en perfeccionar el carácter. Recuerde, cuando usted nació del vientre de su madre, era un ser humano completico, no le faltaba nada. Nadie puede decir, ve, un medio humano, no, es un ser humano completo. Pero ese proceso del nacimiento al ser adulto te lleva a la madurez corporal, física. De la misma forma, cuando usted y yo nacemos de nuevo, porque recuerden que para ver el reino de Dios no es necesario nacer ¿de qué? De nuevo, porque el que no nace de nuevo ni puede ¿qué? Ver, ni puede entrar en el reino de Dios. Présteme atención. Cuando usted y yo nacemos de nuevo por haber creído en Cristo Jesús, no importa si ya es viejo, pero por haber nacido de nuevo, usted ya es una nueva criatura en esencia. Así como cuando nació del vientre de su madre era un ser humano en esencia. Pero al igual que debía madurar en lo humano, usted y yo ahora debemos madurar por la renovación del entendimiento para lograr la madurez en el carácter de Cristo, en esa nueva naturaleza, porque ahora somos nuevas criaturas. Diga eso conmigo, nueva criatura. Sí soy nueva criatura, pero debo madurar. ¿Estamos hasta ahí? Entonces cuando Él dice, os perfeccione, mira la siguiente palabra que utiliza: afirme, Él mismo os afirme, habla de establecerse en ese manto familiar, porque recuerde que Pablo dijo que ahora somos familia de Dios. Diga eso conmigo, familia de Dios. Yo sé que usted y yo tenemos una familia, papá y mamá tal vez te esperan en casa, tus hijos, claro, pero escuche, hay algo acá que en ese perfeccionar y en ese afirmar, Dios quiere que en nuestra madurez entendamos que sí tenemos una familia natural, obvio, pero tenemos una familia en Cristo Jesús, y esta familia es la que nos acompañará en la eternidad. Válgame pues aclarar que todos estamos esperando a que toda nuestra familia llegue a los pies de Cristo, para que no solamente seamos familia en lo natural, sino que seamos familia en lo espiritual. Pero los que nos hemos de ver eternamente con Dios, cara a cara, face to face, en la eternidad, somos los nacidos de nuevo. ¿Me hago entender? Esto es muy importante. Entonces, ese manto familiar de Dios nos ha sido dado por la nueva naturaleza de Cristo. Entonces, la primera palabra, repítala conmigo, ¿cuál es? Perfeccione. Y la segunda es ¿qué? Os afirme. Pero avanza a otra palabra y dice, y os fortalezca. Escuche, las pruebas en el creyente sacan a flote las fisuras que todavía hay en el carácter para solucionarlas. Y una vez a flote esas fisuras, son tratadas y suplidas por la fortaleza que Dios nos da. Nosotros no salimos adelante acá por lo inteligentes y lo sabios que seamos, o lo estudiados o leídos o entendidos, o por el dinero que podamos manejar, o por el poder que podamos ostentar. Recuerde, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me ¿qué? Que me fortalece. Ahí el énfasis de Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está en todo lo puedo, sino en Cristo que me ¿qué? Que me fortalece. Lo que está diciendo Pablo allá en Filipenses 4:13 es, en mis fuerzas no podría hacer nada, salgo adelante gracias a la fortaleza que Cristo ha colocado en mí. ¿Están conmigo? Entonces, esta tercera palabra, fortalezca, está hablando de que Dios jamás permitirá que la construcción del carácter nuevo que te ha dado en Cristo Jesús quede cimentada sobre obras de la carne, por buenas que sean, o en tu propia bondad. Todo tiene que fortalecerse en la persona de Cristo Jesús. Ahora, la cuarta palabra que usa es, y os establezca. Habla de ser establecidos en Cristo en toda plenitud, sin ninguna duda, porque el creyente no puede permitir que su mente dude de lo que Dios ha dado en Cristo Jesús, y sin ninguna imperfección. 5:48 de Mateo dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es ¿qué? Perfecto.
Entonces yo puedo decir, ay, ¿y yo cómo voy a ser perfecto como Dios? Para que vea, le tengo la noticia. Dios dice que a los nacidos de nuevo, las nacidas de nuevo, les es dado ser perfectos como Él es ¿qué? Perfecto. Ese lujo no nos lo damos sino los nacidos de nuevo, y no estoy chicaneando. Es así. Ahora, permítame decirle algo. ¿Qué es estar establecido, estar fortalecido, estar afirmado y estar perfeccionado? Permítame el ejemplo con el deporte. El deporte que usted practique, sea ciclismo, sea atletismo, cualquiera de las disciplinas que usted practique. Las personas, voy a usar lo del atletismo, las carreras, por ejemplo, se entrenan para una maratón, 42 kilómetros y unos metros, o para la media maratón, 21 kilómetros. En fin, la persona que sale a correr una maratón es una persona que ya está entrenada. No sé, pues que uno salga ahí, cayó en medio de la carrera y lo estén persiguiendo para matarlo y entonces uno arranca a correr. Estoy hablando de aquel que conscientemente se entrenó para eso. Esas personas se cuidan en su alimentación. Esas personas tienen un programa de entrenamiento. Esas personas tienen un programa de descanso. Esas personas tienen un horario estricto para desarrollar determinadas facetas del entrenamiento. De manera que cuando las personas salen a correr la maratón, obviamente tienen los mismos sufrimientos que todos los otros atletas de la carrera están teniendo. Es posible que en el kilómetro 5 un tobillo le empiece a molestar, pero él sabe que está bien, se entrenó para eso, hizo todo el core suficiente, usó el balón, etcétera, etcétera. Entonces él sabe que ese dolorcito se le va a pasar, así le esté doliendo. Él no está negando el dolor, sino que sabe que ese dolor se le va a pasar. Luego viene, hablemos del kilómetro 15 y 20, están muertos. Los que hacen la maratón completa dicen que en el kilómetro 30 es como si se hubieran muerto. Los que practican ciclismo saben que después de determinado kilómetro ellos no son los que van. Están basados en el entrenamiento que han tenido. De manera que ellos, a pesar de que sienten que no tienen fuerzas, que se están muriendo, que ya no dan más, que se pueden morir ahí, que si pasan al frente de campos de paz les da ganas de quedarse, escuche bien, ellos saben aquí en su mente que han entrenado lo suficiente y que eso ha de pasar, y le dicen al cuerpo, es que usted hace lo que yo le diga y no lo que usted quiera. Es más, mis pensamientos en este momento son de me salgo, pero no me voy a salir porque para esto he entrenado. ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien, entonces Pedro rompe un mito en nosotros, y es que cuando esté en la presencia de Dios seré perfecto. No. Que cuando esté en la presencia del Señor seré afirmado. No. Que cuando esté en la presencia del Señor estaré establecido. No. Que cuando esté en la presencia del Señor ya estaré perfeccionado. No. Aquí no estamos hablando de un entrenamiento eterno en el cual usted va inclusive hasta poder habilitar después de que se muera ya por si le faltó alguna cosa acá. Pedro me hace pensar entonces que este perfeccionarme, este afirmarme, este fortalecerme y este establecerme tiene un momento en que ya lo he logrado, y por haberlo logrado puedo vivir mi vida, esta carrera que estoy viviendo, sin importar la edad, sin importar el sexo, sin importar la condición, que yo sé que voy a llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que es encontrarme con Él en la meta de la eternidad, porque Él me ha dado la capacidad de establecerme, fortalecerme y todas esas cosas para llegar hasta Él. Él me ha provisto todo, diga conmigo, todo. Así que el creyente que no se establece, no se fortalece, no se afirma en esto que estamos hablando, será un creyente que la vida lo mantendrá completamente inestable, irá al vaivén de lo que esté ocurriendo. Estar establecidos, vuelvo y repito, estar fortalecidos, estar afirmados y estar perfeccionados, es posible verlo y es necesario verlo acá en la tierra para no vivir nuestra existencia miserablemente en los avatares de la vida de allá para acá. Ahora, pastor, y entonces póngame eso, aterrícemelo. Claro, con mucho gusto. Pedro me está diciendo, repítalo conmigo, ¿qué debo ser qué? No oigo, ¿qué debo ser qué?
Eso, gríteme. ¿Cómo? ¿Que debo estar qué? Afirmado. ¿Que debo estar qué? Fortalecido. Y que debo estar establecido para la carrera de la vida. Ahora, ¿a qué se refiere? Traje mi pastel. Pedro me está diciendo que debo estar afirmado, fortalecido, establecido y perfeccionado en las siguientes cosas que ya me dijo desde el capítulo 1. Un creyente en Cristo Jesús debe saber, por ejemplo, que debe estar fortalecido, ¿cómo es que es? Fortalecido, afirmado, ayúdenme, muy bien, vamos muy bien, son 4. Por ejemplo, él está escribiendo a gente que estaba en la dispersión, lo estaban persiguiendo para matarlos, para quitarles los bienes, para jugar con ellos como carnada de circo, para burlarse de ellos públicamente. Está representándome de que una persona cristiana madura, establecida, fortalecida, afirmada y perfeccionada, escuche bien, le dirá a las situaciones difíciles de la vida. Hablemos de las finanzas de esta gente, mal. Lo están persiguiendo, no pueden ir a ver sus empresas, no pueden ir a comprar las cosas que antes compraban. Sin embargo, ellos pueden decir como Pedro, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez porque en eso he sido entrenado. Diga conmigo, entrenado. Así que el creyente que está llorando porque tiene mercado y está feliz cuando lo tiene, es un creyente que posiblemente ni esté perfeccionado, ni esté afirmado, ni esté fortalecido, ni esté establecido, porque una libra de arroz todavía le perturba la vida. ¿Aló? Este creyente está afirmado, fortalecido, establecido y perfeccionado porque sabe que Dios es su proveedor. Por eso Pedro, en vez de agrandarle las cosas del sufrimiento, les dijo, la solución la tienen en Dios, Él es su proveedor. ¿Están aquí mis amigos? Pero también el creyente debe ser una persona que está establecida para la carrera de la vida, afirmada, perfeccionada, porque sabe el del tema de la resurrección. Eso está en el 1.3 del capítulo 1, versículo 3. Es una persona que sabe que su vida no termina en el ataúd. Es una persona que ya un sufragio no lo vuelve trizas. Es una persona que sabe que si el Señor no viene y Él está vivo para ser transformado, será una persona que lo esperará después de haber muerto y vendrá con Él porque Cristo mismo lo resucitará y le dará un cuerpo nuevo. ¿Están conmigo mis amigos? Entonces, si yo todavía soy de los que voy a un velorio, digo, ay, cómo era de bueno, cómo termina la cosa, qué trágica es la vida. Rayos, hermano, sí duele. Pedro lo dice, Pablo lo dice, claro, en 1 Tesalonicenses 4 dice, para que no estéis tristes como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, cuando voy por el caminar de la vida y sea yo el que muera, los que están a mi lado, los que mueran, sé que me veré con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos una cita en la eternidad por haber creído en Cristo Jesús. ¿Están conmigo mis amigos? Entonces seré de los que voy al velorio, voy a la sala de velación, voy a llevar ánimo a esa gente y ya sé que el que se fue, se fue. Si creyó en Cristo Jesús, lo veré. Si no creyó en Cristo Jesús, no lo veré. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo en ese velorio? Mirando, expectante, quién hay en esa situación de luto para hablarle del Señor. ¿Por qué? Porque soy un pescador de personas. ¿Están aquí mis amigos? Ay, Freddy, ¿usted tan crudo? Sí. El sushi también es crudo, pero muy bueno. Entonces, 1.7, ¿qué es estar establecido? ¿Qué es estar fortalecido? ¿Qué es estar afirmado? ¿Y qué es estar perfeccionado? Hombre, en que sé que mi fe es sometida a prueba. Si ahora, rayos, compro una cicla y salgo a entrenar, la salgo a montar a ver si es buena. Compro un carro, compro una moto y la meto por esas lomas y por bajadas y la bajo solo con motor a ver si está buena. Entonces Dios me ha entregado una fe. Dios que me ha dado esa fe tiene todo el derecho a probar cómo estoy de fe y si estoy perfeccionado en ella. ¿Están conmigo mis amigos? Una fe que no dude, diga conmigo, fe que no duda. Esto es importante. Si todavía entonces yo creo que ser cristiano es no sufrir, estoy totalmente equivocado. De manera que no estoy buscando las pruebas, no quiero meterme en ellas, pero cuando me llegan aquí me van a encontrar. O sea, la prueba tiene quien la enfrente, no quien le huya.
También en el 1:9 me dice, ¿por qué está? A veces no se ha puesto a preguntar, ¿por qué estamos metidos en esto? Pedro en el 1:9 dice, logrando el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Yo creo firmemente que las almas son eternas porque el Dios eterno las ha dado, pero que hubo una caída. Esa caída nos mandó fuera de la presencia de Dios, pero que en la gracia de Cristo Jesús ahora soy nuevamente reencontrado con Dios siendo una nueva criatura. Por lo tanto, esta alma que transita en este cuerpo al cual Dios le dio vida, tendrá que dar cuentas, y la única manera de pasar el examen, de pasar el nivel, es haber creído en Cristo Jesús, porque solo el que cree en Cristo Jesús será salvo. Eso es ser perfeccionado, eso es ser establecido, eso es ser afirmado, eso es ser fortalecido. También debo saber que hay una cosa que se llama el regreso del Señor Jesús, 1:13. El Señor Jesús regresa, diga conmigo, regresa. Muy linda la primera llegada del Señor a la tierra, hermoso. Vino por el Espíritu Santo, fue colocado en el vientre de María siendo virgen, él crece, es asesinado, entra en burrito, vivía con los discípulos, comía lo que ellos comían, hacía lo que ellos hacían, iba donde ellos iban, se dejaba golpear, le escupían, le colocaron corona, lo mataron, etcétera, etcétera. Él se dejó todo eso. Bien, primera parte del plan lograda. Pero los creyentes sabemos del retorno del Señor. Yo no me estoy guiando por lo que dice Discovery, o por lo que dice un canal de televisión, o por lo que dice un incrédulo, un ateo, o alguien metido en falsa doctrina. Yo creo lo que la palabra dice, y la palabra dice que el Señor regresará, y yo debo estarlo esperando. Amén. Por lo tanto, ese retorno forma parte del ser fortalecido, del ser afirmado, del ser perfeccionado. También dice el 1:15 que debo ser santo. Diga conmigo, santo. Entonces, estar equipado para esa carrera. Recuerde, ahí voy corriendo en la carrera de la vida. Lo bonito de esto es que yo no estoy corriendo contra ti, ni contra ti, ni contra ti. La carrera que estamos corriendo es para llegar allá al final. Todos recibimos el premio, que es la vida eterna, y los regalos que Dios nos tenga. El asunto es que mientras voy corriendo me pueden coger los desmayos. Pero si estoy plenamente perfeccionado, establecido y afirmado, resultará que en el sentido de madurar, en el sentido de avanzar, ser santo para mí ya no es una cosa religiosa, ni una cosa de mojigatos. La santidad es que Dios me dijo, sean santos como yo soy ¿qué? Santo. Como yo soy santo y les he dado esa naturaleza, ustedes pueden ser santos para que caminen conmigo. También debo tener claro en eso de estar fortalecido y esas 4 cositas, la sangre de Cristo. Diga conmigo, la sangre de Cristo. Ya no puedo ser un creyente que use la sangre para antes de salir de viaje decir, ay Señor, cúbreme con tu sangre. Como suena eso bonito, ¿cierto? Ay Señor, que la carretera toda esté cubierta de tu sangre. Señor, te dejo la casa cubierta con la sangre. Señor, y ahí te queda, hasta las ollas quedan cubiertas con tu sangre. Señor, ¿y que dónde? Hermanos, no es un fetiche, es un amuleto. La sangre del Señor Jesucristo es el gran precio derramado para que el precio que debíamos fuera pagado, y entonces fuimos comprados para Él eternamente. Amén. ¿Aló? Amén. Ay, pastor, me mató una vaca sagrada que yo tenía. Se le matan vacas, no hay problema. Ser perfeccionado, ser afirmado, ser fortalecido y ser establecido también tiene que ver con tener claro el nuevo nacimiento. Diga conmigo, nuevo nacimiento. Es clave. Por anciano o anciana que seas, necesitas nacer de nuevo. Por jovencito que seas, necesitas nacer de nuevo. Una vez naces de nuevo, sabes que tuviste entrar al reino de los cielos y a desarrollar nuestra vida. También una persona que ha sido fortalecida por Dios, establecida por Dios, afirmada por Dios, entrenada por Dios para la vida y para la eternidad, es una persona que sabe alimentarse. ¿Con qué? Con la leche espiritual no adulterada. Diga conmigo, la palabra de Dios. Eso está en el capítulo 2. Pedro viene desarrollando eso y por eso llega al final y hace un gran moño con esto. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Yo ya no puedo ser el creyente que esté alimentándome solo de versículos.
Yo ya no puedo ser el creyente que esté alimentándome de oraciones o de leer solo un salmo y un proverbio. Usted y yo ya hemos sido establecidos en la lectura juiciosa de la palabra. Si usted y yo no leemos la palabra juiciosamente, nuestra mente estará llena de cucarachas. Seremos personas medrosas, totalmente nerviosas, nos asusta una cucaracha, una hormiga, 3 mariposas. Todavía creemos en todas esas cosas absurdas que la gente teme, mientras que la palabra de Dios te hace crecer. Seré una carga, si yo no crezco, seré una carga para mi marido. En vez de encontrar en mí una ayuda idónea, va a encontrar un lastre perpetuo. Si yo no soy establecido y perfeccionado en la palabra de Dios, seré un azote para mi mujer y para mis hijos. ¿Por qué? Porque no puedo llevarlos a la estatura de Cristo con mi ejemplo. No es necesaria cantaleta. Miren, las personas ahora viven completamente asediadas por las compañías de seguro. No tengo ningún problema contra eso. Pero el asunto es que es el temor por todos lados. Y se arriman. No, hermano, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero por favor. ¿Están aquí mis amigos? ¿Nos pasan cosas? Claro, la diferencia es cómo reaccionamos. También me habla de que somos sacerdotes, 2.5. En el 2.5 me dice, por renovación de entendimiento, que ahora pertenezco al sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque el Señor Jesús derogó el sacerdocio de Aarón, y estoy en la nueva ley del Espíritu y no en la ley de Moisés, y ahora adoro porque yo mismo soy el templo de Dios y somos casa espiritual cuando nos reunimos y Él habita en nosotros, y estamos hablando de que ya no hay más sacrificios de animales, sino que un sacrificio bastó de una vez y para siempre. Eso es ser establecido, eso es ser fortalecido, eso es ser afirmado y eso es ser perfeccionado. La palabra también me dice que yo soy linaje escogido. Primera de Pedro 2.9. Linaje escogido. El Espíritu Santo va como una gran tienda a la humanidad en todas las generaciones y dice: esta me sirve. Y se llevó a Gladys, la escogió. Esta me sirve. A Adriana la escogió. Esta me sirve. Y a Gloria la escogió. Este me sirve. Lo escogió María Victoria. Entonces, el asunto acá es, diga conmigo, soy escogido. Amigo, puede que usted no le hable a sus amigos, en su casa nadie lo quiera, los compañeros de trabajo piensen que usted es un cualquiera, pero usted lo escogió Dios, nadie más. A usted lo escogió Dios y lo tiene a su haber y lo tiene para Él. Diga conmigo, linaje escogido. Entonces esas cosas de, ay, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, sí, como los caramelitos esos de dioses, de amores. No, yo ya sé que a mí Dios me escogió y eso me da suficiente gasolina para la eternidad. Diga conmigo, escogido. Me habla también de que ser establecido en estas 4 cosas es recordar que soy extranjero y peregrino. Diga conmigo, extranjero y peregrino. No hay enemigo más grave del crecimiento en un creyente que el establecerse en esta tierra. Echar raíces, lo llaman, patrimoniales, emocionales, físicas, culturales, deportivas. Extranjero y peregrino es aquel, ustedes que han viajado tanto, escuche, que usted va a ese país, a esa ciudad, y usted sabe que usted no es de allá, por lo tanto allá no invierte en nada, no hace nada, sino mirar, tomarse fotos, etcétera, pero usted anhela volver a su patria. Igualmente, use ese ejemplo para la eternidad. Resulta que usted y yo, sí, estamos acá en esta vida, pero no somos de esta vida. ¿Por qué? Porque la escritura es real y es cierta y me dice que mi destino es la gran ciudad construida por Dios. ¿Están aquí, amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? Eso es ser perfeccionado, eso es ser afirmado, eso es ser fortalecido y eso es ser establecido. Pedro no me está exigiendo otra cosa que esa. También me dice que debo estar continuamente siguiendo a Cristo en el sufrir. Cuando usted y yo, por ejemplo, pensamos que estoy sufriendo mucho porque me están ocurriendo X o Y cosas, pare ahí un momentico. No le estoy negando su sufrimiento, no estoy negando mi sufrimiento. Haga un alto en el camino y mire hacia las escrituras y léase los últimos capítulos de cada evangelio y va a ver lo que es sufrir en la persona de Cristo Jesús. Y él no estaba sufriendo por sufrir, sino porque sabía que iba a ser restaurado nuevamente al lugar de donde había salido, al tercer cielo, a la diestra del Padre. Entonces, eso a mí me va a servir como ejemplo. La escritura dice, puestos los ojos ¿en quién?
En Cristo Jesús, autor y qué, y consumador de la fe. Él no me dice que ponga los ojos en fulano, en sutano, en mengano, a no ser que sea un excelente creyente y también esté siguiendo a Cristo, porque a veces usted y yo colocamos los ojos en quien no está siguiendo a Cristo, y lo colocamos en el vecino, en la vecina, y ellos no están siguiendo a Cristo y nos comparamos con ellos. Disculpe, así no es. O con su amiga o con su amigo que no es cristiano, pero vive en otra clase de vida, y usted se compara y se siente como... No, mi meta es y siempre debe ser Cristo Jesús, mi Señor. ¿Están aquí, amigos? ¿Qué es entonces ser establecido, ser fortalecido, ser afirmado y ser perfeccionado? Escuche bien. También me habla de que debo tener, capítulo 3, versículo 1 al 7, madurez matrimonial. Diga conmigo, madurez matrimonial. Pedro acaba de decir que las personas que tenemos la fortuna de estar compartiendo nuestras vidas en relación conyugal con otra persona, nos dice cómo comportarnos en esa situación. Me está hablando de que nosotros ya no estamos peleando por el color de las cortinas, por la marca de las ollas, por la marca de la nevera, por mi papá o mi suegro o mi suegra, o por todo nuestro conjunto de amigos. Está diciéndome que como personas ya nacidas de nuevo, usted y yo ahora tenemos el carácter de Cristo y podemos arreglar cualquier inconveniente. Dígame, cualquiera, dígalo. Ay, no, eso sí no te lo perdono. Ay, no, acabaste con mi vida. Hermano, eso es de corintellado, es de TV y novelas. En la Biblia no está eso, no sirve. Aló, ¿están aquí, amigos? Son personas que saben lidiar con los hijos, porque la Escritura me dice cómo hacerlo, y me exige cómo hacerlo, y me indica cómo hacerlo, y me dice hasta dónde debo llegar y hasta dónde no debo llegar. Ay, pero es que ella me falló, es que él me falló. Mi hijo, pero entonces, ¿qué Biblia estamos leyendo? Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, pero usted no sabe qué dolor de cabeza son mis hijos, mis hijas. Amigo, pero por favor, ser perfeccionado, ser afirmado, ser fortalecido y ser establecido es tener herramientas en Cristo para afrontar la vida. ¿Estamos aquí, amigos? No lo estoy regañando, estoy muy emocionado. Esto ya se llama poder cruzar la vida en victoria a pesar de las dificultades. ¿Aló? ¿Están aquí? Ay, no, es que mis hijos no creen. Déjenlo, siga usted para adelante, que ahí le llegan. Ahí le llegan. Ellos están buscando. Cuando encuentren y nazcan de nuevo como usted, ahí le caen. Entonces, una persona que está fortalecida en todas estas cosas también es una persona que sabe tener dominio de la lengua. Diga conmigo, la lengua. Este miembro incontrolable en aquellos que no conocen a Cristo y en aquellos que no han renovado mente, porque hay personas más peligrosas sentadas en las iglesias inmaduras que con la lengua rula acaban con lo que sea. Son unas rulas. ¿Usted sabe qué es una rula? Es una macheta de aquí a allá hasta donde está Sara, sí, allá hasta donde está Marcela, y usted de un solo rulazo poda toda una hectárea. Así es. Y por no gobernar la lengua, son personas que reniegan de su nuevo nacimiento y se comportan entre los congregados como si no hubieran nacido de nuevo. Una persona establecida, una persona fortalecida, una persona afirmada y una persona perfeccionada es una persona que sabe controlarse a sí misma, porque uno de los frutos del Espíritu Santo, una manifestación de él, es el dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. También me habla de que una persona perfeccionada, una persona afirmada, una persona fortalecida y una persona ¿qué? Establecida, escuche bien, es una persona que sabe que si va a sufrir, debe sufrir por Cristo y no por pecar. Ay, no, es que yo estoy sufriendo tanto. ¿Y por qué? No, aquí estoy en la permanencia norte. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es que me robé unos relojes. El Señor Jesús me puso relojes ahí, yo pensé que era la provisión y me lo robé. Eso no es sufrir por Cristo. Aló, eso es sufrir ¿por qué? Por andar en la ¿qué? En la carne. Entonces yo sé diferenciar muy bien qué es lo uno, qué es lo otro. También una persona establecida, ¿qué más? Para abrirme con eso, fortalecida, afirmada y perfeccionada, que ha hecho eso él mismo, es una persona que sabe
que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Es una persona que sabe que en este momento en el trono están el Padre y el Hijo. Y aquí entre nosotros, y en nosotros está ¿quién? El Espíritu Santo. Es una persona que jamás se sentirá sola. Ay, yo tan solito, yo tan solita, nadie me quiere, nadie me ama. No, perdón, disculpe, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios completo y pleno a tu favor. Entonces, saber eso me lleva a entender de que nada ocurre sin que escape a su voluntad perfecta sobre mi vida. Si yo soy de Dios, solo Dios me puede tocar o puede permitir quien me toque. Punto. Eso me establece, eso me perfecciona, eso me afirma y eso me ¿qué? Me fortalece. Aló, ¿están aquí mis amigos? Ahora, escuche esto. También es una persona que es capaz de orar. Diga conmigo, orar. Orar. Orar es hablar con Dios. Créame, hay un momento en que sí, uno puede compartir las penas y las glorias con gente. Pero si yo todavía soy una persona que para mis necesidades no voy al Padre y oro en lo secreto para que mi Padre que ve en lo secreto me recompense en público con lo que Él quiere, todavía soy un mendigo. Estoy como aquel tipo en Hechos capítulo 3 que estaba sentado desde hacía 40 años pidiendo limosna a la entrada del templo. Y una vez Pedro y Juan iban y lo encontraron ahí, no llevaban plata. Entonces tuvieron que hacerle un milagro. Ni oro ni plata traigo. Todo lo que en el nombre de Jesús levántate. Hasta el Señor Jesús había pasado por ahí, seguramente le va a dar algún peso. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso, todavía estamos pensando y estirando la mano a ver quién viene, como en los semáforos, a ver quién viene para que nos entregue. Y eso no es así. La oración es un camino no solamente para pedir, sino para madurar y saber que Dios tiene todo, y como Él tiene todo, Él puede hacerme partícipe de todo, pero a la manera de Él. Eso se llama ser fortalecido, eso se llama ser afirmado, eso se llama ser perfeccionado, y eso se llama ser establecido. Mira, de lado, dígale, ay, ay, ay. Si todavía ando desesperado, tirando puertas, tirando, no sé, tirándole el carro a la gente porque me atravesó, porque estoy desesperado, todavía estoy gritando, me arranco los pelos de la cabeza, ¿usted qué tiene? Y mordiéndome las uñas, hermano, ahí hay un problema. Puede que lleves muchos años en el templo, pero has repetido el mismo año todos los años. No hay madurez. No estás establecido, no estás fortalecido, no estás afirmado y no estás perfeccionado. Te falta para trasegar la vida como es. Aló, ¿están aquí mis amigos? También estar perfeccionado, ser fortalecido y establecido es recordar que tengo dones. Diga conmigo, dones. Pero esos dones me los dio Dios para servirlo a Él y para servir a mis hermanos, no para abusar de ellos. Recuerden al mago Simón, Hechos 8, cuando ve que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba la presencia del Espíritu Santo. Él fue con platica y le dijo a Pedro, venga, póngame las manos y tenga esta platica. Y él creyó que podía hacer de esto un negocio. Entonces estamos enteramente convencidos de que los dones son para servir a Dios y a la gente. Ah, pero yo tengo mi carrera, yo tengo mi profesión. No le estoy hablando de eso, viva de eso, tranquilo. Estoy hablándote de que cuando ya somos conscientes de eso, es ¿cómo así? Porque voy a predicar por la palabra, porque voy a exigir hoteles 5 estrellas como si fuera Madonna, porque voy a exigir escoltas y todo eso. Pero por favor, ¿en qué momento nos perdimos si la palabra de Dios nos ha sido entregada gratis y gratis la tenemos que dar? Por favor, deje de dar papaya. Entonces, en el sentido de madurar y de perfeccionar el carácter, soy perfeccionado. En el sentido de establecerme como en un manto familiar porque soy familia de Cristo, estoy afirmado. En el sentido de que las pruebas sacan a flote mis fisuras para ser arregladas, es ser fortalecido. Y en el sentido de ser establecido, es estar a la plenitud, a la estatura perfecta de Cristo, porque eso es lo necesario para transitar esta vida de manera victoriosa, a pesar de las dificultades. ¿Están aquí mis amigos? Escuche también, ¿qué más es eso? Es no estar extrañado por las pruebas. Ay, a mí, ¿por qué me pasa esto?
Yo no entiendo, hermana, a mí me pasa de todo. Mi niña, mi niño, Dios te está dando estatura, la de Cristo. Además te digo con qué Él puede exigirte las abdominales esas. Él quiere perfeccionarte a la estatura de Cristo. Él no se puede conformar con menos si Él te dio todo. Yo ya no puedo estar a esas alturas de la vida diciendo a mi marido: mi amor, tengo miedo. Pues contéstele: yo también, mi amor, de verte así. Pero si sos cristiana, fuiste la que me llevó a Cristo con las bobadas. ¿Sí? No sé si me hago entender, no me estoy burlando, pero se da risa. Créame. ¿Por qué? Porque necesitamos ser establecidos, fortalecidos. ¡Ay, que la niña! ¡Ay, que la niña! No, pero por favor. Que la situación, mira, que el país, que la no, pero por favor. A veces pienso, lo hablábamos el martes, que miramos de manera indolente las Sagradas Escrituras como profesionales. Y entre más cartones de teología tengamos colgados en la pared, más profesionales. Y entonces pasamos por Hechos 1 y dice que el Señor ascendió al cielo. Y dice: el Señor ascendió al cielo. Lázaro resucitó entre los muertos. Hermano, estamos ante el caminar milagroso de Dios por esta faz de la tierra, trayéndonos un camino real al cual seguir, ser fortalecido, ser establecido. Pedro se saca todo el jugo de la carta y dice que los creyentes deben saber que existe el tribunal de Cristo. Diga conmigo: tribunal de Cristo. Lo va a entender en el 4:18. Tendremos que rendir cuentas a Él, tanto los que no creyeron como los que creímos. Eso aquí puede que usted encuentre en los titulares todos los días: soborno, que el juez, que este, que el otro, que la justicia no. Hermano, olvide, son cosas de hombres limitados, polvo que camina. Estamos hablando de que hay un tribunal de Cristo en donde todo ser humano tendrá que dar cuenta, por más ateo que sea. Imagínate el ateo llegando a la presencia de Cristo: no, es que yo no creo en usted. Sí, disculpe, le va a decir Dios. ¡Qué miedo! Ser establecido, ser fortalecido, ser afirmado y ser perfeccionado implica muchas cosas. También saber que hay una recompensa por cuidar de los demás. Capítulo 5, del 1 al 4. Y esa recompensa la dará el príncipe de los pastores. Es extraordinario. También me habla de la sujeción. Dice que los jóvenes debemos sujetarnos a los ancianos y los ancianos deben velar con cuidado por aquellos que se sujetan a ellos. Está hablando, es tener claro eso. Es tener claro que hay dos mojones. Uno se llama humildad y otro se llama soberbia. Aquí en este está Dios, y aquí en este Dios detesta esa clase de personas. No podemos concebir todavía creyentes soberbios. Si estás madurando bien, pero ya llevas años en esto, discúlpame, deberías hasta desaparecer. No necesitas aparentarle a nadie nada. La soberbia es mañé entre nosotros. Es una ropa para no vestirnos. También habla de que debemos resistir al diablo. No andar así. Algunos creyentes parecen satanistas, ven al diablo en la sopa, en la guapanela, en la mazamorra, en el mondongo, lo ven en las nubes, lo ven en la casa, lo ven en el vecino, en la vecina, en la mujer, en los hijos. Hermanos, simplemente trata de resistirlos. ¿Con qué? Con haber sido perfeccionados, dígalo conmigo, con haber sido ¿qué? Afirmados, con haber sido fortalecidos y con haber sido ¿qué? Establecidos. El diablo no se le aparece a gente así. El diablo no le aparece a gente así. Y si le aparece, el que tiene que ir es él. Porque con el argumento respetuoso de la palabra, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Entonces, él también nos recuerda que hay que trabajar en equipo y vivir en santidad. Y con esto termino de leer el capítulo para que nos vamos para la casita. Escuche pues, amigo, ahora. Dice, él mismo, mejor desde acá: mas el Dios de toda ¿qué? Gracia, que nos ¿qué? Nos llamó a su ¿qué? Gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os
afirme, os fortalezca y establezca. Y termina en alabanza diciendo: a Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos, amén. Y trabajar en equipo. Pedro escribe: por conducto de Silvano, que es el mismo Silas con el que anduvo Pablo, a quien tengo por hermano fiel. Pedro sabía que había que trabajar en equipo. En esto no sale uno adelante solo. Dice: os he escrito brevemente. ¿Qué tal que uno escriba una epístola larga como las de Pedro, de las de Pablo? Romanos con 16 capítulos, Primera de Corintios con 16, Segunda de Corintios como con 13. Nos mata si en 5 capítulos Pedro encierra todo esto y nos lo entrega. Para resumir, mire, es extraordinaria la sencillez del Espíritu Santo. Tiene, no voy a decir para todos los gustos, porque no hay nada en los gustos, pero si usted necesita mucho, léase todo lo de Pablo. Necesita poquito, léase lo de Pedro. Necesita más poquito, léase lo de Juan. Pero el asunto es que todos llegan a la misma conclusión. Os he escrito brevemente amonestándonos. Diga conmigo: amonestación. ¿Cómo nos choca que nos amonesten? Volvamos al ejemplo de la maratón. Él va trotando, el entrenador lo va viendo y le dice: está mal ese paso, estás cayendo como no es. Usted verá. ¿Para qué me contrató pues? ¿Para amonestarlo o para alabarlo? ¿Me hago entender, amigos? O sea, Pedro escribió esta carta no para quedar como el gran escritor de eclesial. Pedro escribió esta carta para amonestarnos a los creyentes. Es una invitación forzosa a perseverar para no dejar caer la constancia. Entonces él dice que él nos amonesta y testifica que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Diga conmigo: estáis. O sea, yo debo saber en qué estoy. No hay nada más peligroso para sí mismo que un creyente que no sabe en quién está, sino que se mantiene pendiente de en qué está. Yo estoy en Cristo, punto. Y para saber en quién estoy, entonces puedo entender que Dios me ha permitido las Sagradas Escrituras para madurar en ellas, no para leerlas cada 8 días o que alguien las abra por mí y me las predique. Entonces me dice Pedro que trabajar en ese equipo es importante. Dice: la iglesia que está en Babilonia, hay más congregaciones, esta no es la única congregación, elegida juntamente con vosotros. Habla también de Marcos, mi hijo. Espiritualmente, Marcos era un hombre privilegiado, pienso yo. Pudo caminar con Pablo, pudo caminar con Bernabé, con Lucas. Pedro mismo se abroga su paternidad espiritual. Escribe un evangelio llamado el Evangelio de Marcos, precisamente de la mente renovada de Pedro. Dice: os saludan. Y él no pierde tiempo ni en la despedida. Y dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. No se asuste. Esto es beso. No vaya a pensar: ve, trajiste ósculo, no trajiste ósculo. No, es beso. Y está hablando de amor. Amor. Cuando habla de amor, habla de santidad. Que entre nosotros prime la santidad en nuestras relaciones. Esta es una costumbre interesante en pueblos tan paganos como los de aquella época y en esta, en la cual un beso se da con segundas intenciones, en donde puedo saludarte con pureza. Es el llamado a la santidad del que nos viene hablando. Y nos recuerda que esto solo se vive en los dones del Espíritu Santo. Dice: paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Es paz por estar en la plenitud de la deidad, nosotros como sus hijos. Es paz en medio de nosotros como semejantes, en medio de tribulaciones. Y todo eso que acabamos de ver solo es posible en Dios. Entonces por eso Pedro puede decir: para que Él os fortalezca, os establezca, os perfeccione. ¿Y qué? Y nos afirma. Póngase en pie, por favor. Gloria a Dios. Esto es lo que tenemos en Cristo Jesús. Esto es lo que tienes en Cristo Jesús. Y esto es lo que debemos comunicarle a los demás en Cristo Jesús.
Ya no puedo andar buscando quien me entretenga con una prédica histriónica que llene mi carne. Yo tengo que leer las Sagradas Escrituras, que son las únicas que me pueden edificar en espíritu. A mí ya no me puede tener el clima, o las reuniones sociales, o la lejanía. No, ni siquiera el no poder venir. Métase a YouTube, pero escúchelas, léalo. Todo eso está en la palabra. Todo eso está en la palabra. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra. En ti lo tengo todo. Permíteme madurar, porque en esta vida tú me has entregado todo lo necesario para transitar por ella. Y además, después de la muerte, en la vida venidera, lo eterno. Así que gloria sea a ti por los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios.